the highway. I had to do it on a highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 141, emitiendo desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 3 de diciembre de 2022. Saludos largamente afectuosos a nuestros espectadores en Hispanoamérica, muy queridas amigas, muy queridos amigos, y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, hoy ocupará nuestra conversación un asunto vinculado con acontecimientos relacionados con los primeros días de la Guerra Civil Española en esta ciudad de Ferrol, desde la que emitimos, detalles de investigación sobre algunos sucesos poco conocidos y, en consecuencia, por igual, escasamente divulgados. Como digo, de los primeros días, de los primeros meses, a partir del alzamiento del 18 de julio de 1936. Circunstancias, por demás, que, como es de buen entender, trascienden con mucho la geografía local por tratarse de la Guerra Civil Española, un acontecimiento histórico del pasado siglo sobre el que se escribió y se escribe incesantemente. Y a tal fin de conversación me acompaña hoy, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y muy querido amigo. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Pues en estas estamos, ya lo ves, otra vez la Guerra Civil Española. Sí. La guerra interminable. Es el pasado que vuelve. Y es nuestro invitado una persona del todo a propósito para hablar de todo esto. Enseguida veremos por qué. Se trata de Rafael Permuy López, comandante del arma de artillería retirado, periodista de antiguos reportajes en el Ferrol Diario del pasado siglo, por cuya circunstancia ya acudió como invitado hace algún tiempo a este mismo plató de Crisol de Cultura, concienzudo investigador de la historia, muy en particular, precisamente sobre la Guerra Civil Española, miembro de número del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, forma parte del Consejo Asesor de la editorial Gallant Books, propiedad de Lucas Molina Franco, con quien colabora frecuentemente en la coedición de varios títulos de relevante interés, y sobre estas cuestiones de carácter histórico tiene escrito un buen puñado de libros, ya de su autoría personal o, como digo, en colaboración con el antecitado Lucas Molina Franco, y además algunos de estos libros fueron traducidos a varios idiomas de los de mayor importancia. Bueno, bienvenido, Rafael, un placer recibirte. Es un placer acompañaros en este programa al que siento gran afecto porque, como dices tú, debuté hace algún tiempo ya, y encantado de estar con vosotros y hablar de estos temas. Estupendo, pues muy bien. Bueno, pues, por cierto, repetidamente mencionado en esta introducción, Lucas Molina Franco, vaya para él, querido amigo, un abrazo grande, que precisamente presentó anoche, junto con nuestro invitado de hoy, los dos últimos libros cuyos sucesos históricos van a ocupar,
como dije, nuestra conversación de ahora mismo. Se trata de los títulos respectivos: Objetivo Mar Cantábrico, de buque mercante a crucero auxiliar, y Ferrol bajo las bombas, los ataques aéreos a la base naval de Ferrol en la Guerra Civil Española. Ambos editados, claro, por la editorial de Lucas Molina Franco, Gallant Books. Y me parece a mí que ya es momento de abrir la conversación, de manera que sea el propio Rafael Permuy que nos ponga en situación al caso, por ejemplo, empezando por el primero de los citados, el titulado Objetivo Mar Cantábrico, de buque mercante a crucero auxiliar. Así que, adelante, Rafael, cuéntanos de qué va eso, cuál es el intríngulis narrativo que nos ocupa, y argumental, naturalmente, y de ese objetivo Mar Cantábrico, y en fin, ya a partir de ahí abrimos la conversación. Adelante. Pues muy agradecido por esta introducción, y quisiera que los lectores, yo creo que podrán verlo, es la portada del libro que nos ocupa, en cuyo meollo de su historia entraremos a continuación. El Mar Cantábrico era un buque mercante al servicio del gobierno republicano, y en el mes de diciembre de 1936 se encontraba en Nueva York, días antes, para cargar material de guerra destinado al frente norte, llamémosle, a la franja cantábrica, del mismo nombre que él tenía, del Mar Cantábrico. Y en esa época el gobierno americano va a dictar una importante ley para mantenerse neutral y impedir el suministro de armas a los dos bandos en conflicto. El barco, ya cargado con material en Nueva York, como digo, pudo salir horas antes de que la ley entrase en vigor y dirigirse rápidamente al puerto mexicano de Veracruz. Ya es apuntar, esa precisión horaria, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Bien, este barco, vamos a resumir un poco, iba cargado con material de guerra, 8 aviones, que ya es decir también, porque algunos no cabían en las bodegas y tuvieron que ir en cubierta. Y luego, pues en las bodegas iba material de artillería, municiones, víveres e incluso ropa para la población civil. Este barco zarpó ya luego, como digo, de Veracruz, del puerto mexicano de Veracruz, con rumbo al puerto de destino, que a poder ser sería Bilbao. Bilbao, porque no debemos olvidar que el ministro de Marina y Aire en ese momento era un bilbaíno, Indalecio Prieto, era el ministro de Marina y Aire. Bien, y se carteaba frecuentemente con el Endacari, con Aguirre, el Endacari de la autonomía. Bien, Indalecio Prieto, que iba a tener después, lo digo de manera entrecomillada y un punto irónica, excelentes relaciones con México, precisamente. Sin duda, sin duda. A través del buque Vita. El tesoro del Vita, también llamado, y se habla de algún chalet, algún yate, alguna cosa, en fin, y a su hijo también, Luis, metido en estos ajos. También hay que decir que en la referencia biográfica de Indalecio Prieto, que no es trasladable a otros casos, tuvo un momento, con posterioridad bastante a la Guerra Civil, tuvo un momento de un principio, como decir, de arrepentimiento, de un reconocimiento muy expreso de culpa, que me parece también de citar, ¿no? Sí, eso de pasada, y solo añadirte una cosa, en realidad Prieto era un pesimista y ya desde el principio aquello no le gustó nunca demasiado. Bien, a lo que íbamos. En el transcurso de la navegación, en la singladura, el barco se intenta disimular su origen, y entonces se pinta un nuevo nombre en las amuras, y en la popa el nombre se pone un nombre británico, Ada Castle,
y siempre se pone debajo en la popa el puerto donde se ha matriculado este barco. Entonces pusieron Newcastle y en vez de que se escribe todo junto, Newcastle, en este caso se equivocaron y le pusieron un guión entre New y Castle. Y entonces eso, aquello cantaba, aquello cantaría. Era un imaginativo, sí, era un caligrafiaba. Bien, Sí, ¿no? Evidentemente cuando el barco hay un poco de leyenda también diciendo de que si había espionaje por el medio, si se sabía, nunca se ha demostrado nada de esto, y mira que hemos investigado, no se ha demostrado. En el libro hablamos de ello y mejor que los lectores profundicen en este tema. No obstante, lo que digo, una vez que el barco es divisado por el crucero de los sublevados, el Canarias, muy ligado a la historia de Ferrol, con posterioridad, y luego nos referiremos a ello cuando los bombardeos de Ferrol, el barco se da cuenta de que es el mar Cantábrico, no es el Anacastle, a pesar de que el telegrafista se esforzaba en un inglés de aquella manera que decía el otro, de pedir ayuda a la Royal Navy, y la Royal Navy creo que tampoco tragó porque no apareció por allí, y el buque fue capturado. El buque fue capturado tras hacerle un disparo de aviso porque continuaba rumbo, porque decía que era inglés. Entonces, el Canarias manda una dotación de prensa al mando del teniente de navío Alfredo Lostau, que curiosamente, pasados los años, llegó a ser el almirante, capitán general de la zona marítimo del Cantábrico, Alfredo Lostau Santos, al cual llegamos a conocer, sí, Julio sí, y yo. Sí. Y entonces va con una dotación de presa, que así se llama cuando es un barco, y los 60 tripulantes, mejor dicho, los 59, porque uno se suicida, se da un tiro en la cabeza, bajan a los botes y pero entonces el teniente navío Lostau dice que 4 de los tripulantes se queden con él para ayudarle, porque el barco lleva una vía de agua, y entonces con la dotación de presa y estos 4 tripulantes, pues a duras penas y a marcha lenta consigue llegar hasta el puerto de Ferrol. Lleva una vía de agua por la andanada que le da al Canarias. Lleva una vía de agua, y entonces, lo que digo, llega a Ferrol con grandes sacrificios por parte de la dotación de presa y los tripulantes del propio mar Cantábrico que le auxilian, que luego veremos las consecuencias de que esto que tiene, pues llegan a Ferrol, y para no impedir que se hunda en puerto, lo fondean entre los dos pueblos de la otra banda de la ría de la base naval de Ferrol, que es entre Mugardos y el Seijo, y allí consiguen taponar la brecha, y ya con este problema resuelto va al puerto de Ferrol y se descarga el material. Eso de la otra banda es un coloquialismo lingüístico aquí en Ferrol, que determina la otra banda. Mirad por dónde. Si observáis la parte de atrás de nuestra pantalla en este momento, eso que veis al fondo es la otra banda. Sí, es decir, es precisamente la otra banda. Ahí hay pues, los diversos Mugardos, muy en particular, que tiene un pulpo excelentísimo y muy singular. Bueno, y no voy a seguir yo con la guía turística porque, en fin, yo qué sé. Pero la otra banda es eso. Entonces en el argot se dice la otra banda. Coloquialismo que aclaro, que a mí me resulta entrañable y simpático, y a ver si a vosotros también un poco. Adelante, Ramiro. Muchas gracias. Me encanta esa precisión que has dado sobre la otra banda ferrolana. Una vez se descargan los aviones y el material de guerra, y se ve que en la bodega donde se produjo la vía de agua, que era donde estaban las prendas de vestir, estaban completamente inutilizados por el agua, evidentemente. Entonces se procedió a quemarlas cerca de y nos cuentan las viejas historias ferrolanas, que los niños se acercaban a ver si intentaban recuperar alguna prenda, aunque estuviese mojada, o algunas botas. Es muy verosímil y eso. Es verosímil, y además
me he conocido personas que me lo han contado. Ah, bueno, a mayor motivo. A mayor motivo. Entonces, y los rapaces consiguieron hacerse alguno con algunas buenas botas o algunas cosas así. Y sigo con el tema. Inmediatamente, por supuesto, la tripulación, que como digo, eran 59 y había algunos menores de edad entre ellas, son sometidos a... Me tocó a mí, además, para hacer el libro, consultar la causa que está depositada aquí. Y, curiosamente, es un consejo de guerra sumarísimo, es decir, porque se considera que son personas beligerantes, aunque fueran civiles. Es que era en plena guerra civil, hay Claro. que recordar Sí, esto. por ¿eh? eso quiero Hay que recordar esto. también Los eso. primeros meses, Sí. además. No, bueno, es en el mes de marzo, ya Bueno, sí. aún así. Aún así del 37. Lleva apenas 6 meses. Sí, Digo lleva 9 meses, sí, vamos. Sí. Claro, Empieza en julio, Claro. empieza en julio Y termina en julio. Empieza en julio y este suceso es en marzo del 37. Bueno, lo de termina en julio era una mala broma mía, porque la guerra termina en abril. En abril del 39. En fin, adelante. No, pero bien, las bromas son interesantes y esclarecedoras. Y sigo. Entonces, el Consejo de Guerra termina pues muy mal, a pesar de que, quiero hacer una pausa, que es el teniente navío Lostau declara a favor de los que le han auxiliado y de todos incluso, dice, jamás hicieron uso de las armas ellos. Dice, y me ayudaron muchísimo durante la navegación. Bueno, pues eso le honra a los Tau. Ahora, el Consejo de la Guerra no lo tuvo en cuenta. Claro, Se dictaron nada más y nada menos Eran malos tiempos para eso. que 25 penas de muerte. Y se ejecutaron. entonces ahora voy a la... Seguramente no. No llegar, hubo, por supuesto, por parte de los abogados defensores, petición de clemencia y entonces Franco concedió varias conmutaciones por cadena perpetua, pero se ejecutaron 25 penas de muerte. Y curiosamente a los chavales que eran 2 jóvenes menores de 20 años, fueron condenados a 20 años. A 20 años de prisión mayor. No se sabe cómo evolucionó eso de las penas, no. Yo creo que Porque luego a continuación, sabemos que al final de la guerra, ¿no? al Siempre final de la guerra se rebaja y todo esto, ¿no? hubo alguna rebaja y luego incluso llegó a haber alguna amnistía que concedió Franco en los años 40, efectivamente. Y luego este barco, termino ya la historia, la resumida, resumida. Este barco, una vez entrado en dique ya y reparado, se convierte en un crucero auxiliar, dotándolo de 4 piezas artilleras del regimiento en el que yo estuve destinado durante 9 años aquí. Entonces, con mayor motivo, lo sabes. Claro que lo sé. Pues sí. Y luego piezas Vickers de 15-24 milímetros. Y la verdad es que luego, cuando terminó la guerra, estas piezas se retiraron del barco, que volvió a sus funciones civiles, y fueron artilladas de nuevo en las baterías de Ferrol. Y esta es la historia, porque luego, ya digo, una vez que estuvo en combate, junto con su compañero el Mar Negro, fueron cruceros auxiliares, incluso alguno de ellos llegó a ser a flote el mando del Estado Mayor de la Flota. Caramba. O sea que eran barcos muy marineros y muy adecuados y dieron muy buen rendimiento. Me estoy acordando de una cosa que te comentaré ahora, pero le voy a preguntar a Emilio a ver si quiere decirte algo. Pues de esto poco puedo decir. No, pero digo, por si tienes a lo mejor alguna reflexión, alguna curiosidad, alguna pregunta de lo devenido, y si no, ya le entro yo a otro comentario que yo creo que le viene a propósito, me parece. Bueno, le voy a hacer la pregunta. Venga. Estuve pensando. Yo voy pensando, sí. Exactamente. Mira, al hablar de que después a recuperar el buque pasa a ser un pequeño crucero, ¿no? Y todo esto, Crucero, sí. y se artilla y todo esto. Me estaba yo ahora acordando, pero no sé por qué me parece que puede que enlace con el libro siguiente, ¿no? Pero
pero en todo caso, tú déjame que te diga esto, que esto no ha de sobrar, esto no ha de sobrar. Te escucho. Y en todo caso, es decir, lo hablamos el otro día, ¿no? Es decir, porque tiene una cierta curiosidad. Le decía yo a Rafael, he hablado con él el otro día, preparando así un poco el programa, le dije yo que por entonces, en los años de la Guerra Civil, también antes, ¿no? Pero que Ferrol era un punto importante, artillero, tenía, pero muy relevante en la geografía española. Y me confirmaba Rafael que sí, ahora mismo está sintiendo con la cabeza, aunque no lo recoge la cámara, pero a continuación me dijo una cosa muy interesante, muy curiosa, muy desconcertante, que casi tiene que ver con la guerra del humorista Gila. Es decir, vamos a ver, humorista Gila, digo, para nuestros espectadores de más allá del Atlántico, quizá le conozcáis, porque por ahí también anduvo. Hubo un momento en que por un lío de faldas anduvo por Argentina. Bueno, se dijo que por otra cosa, pero no, fue por un lío de faldas. Es decir, pero bueno, Miguel Gila, todos nos hemos reído muchísimo con él, y al margen de otras circunstancias, de otro carácter, era un humorista notable y Sí, era muy gracioso. singular, ¿verdad? Y muy original. Y muy original, justamente. Que hizo uso del teléfono, menos mal que no estaba el móvil, porque claro, ya lo del móvil iba a ser un lío para, ¿verdad? Sí. Cada uno es hijo de su tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, en todo caso, iba a decir que esa anécdota respecto a lo de la artillería, es que es desconcertante realmente lo que me contaste. Es decir, a ver, tú te das cuenta de lo que quiero decir, Sí, ¿no? y Pues, te voy a responder si venga, me lo adelante, permites. adelante. Bien. Estoy deseando, además. Evidentemente, es un Y tema... Emilio también está También, deseando. también. Es un tema absolutamente, como dice Julio, desconcertante. O no, voy a decir por qué. Como diría Rajoy. O no, sí, hice un mariano aquí. En el año 35, el regimiento de Ferrol contaba con un grupo antiaéreo, 4 grupos de costa y con los materiales más modernos de aquel momento. Entonces, las baterías antiaéreas de Ferrol, en el año 35, ocurridos los sucesos de la invasión por la Italia fascista de Abisinia, el eje geoestratégico militar cambia sustancialmente. Del Atlántico pasa al Mediterráneo. Entonces, las piezas desmontadas de las baterías de Ferrol se van para Mahón y Cartagena. Y en ese momento, al estallar la guerra civil, que esto enlaza con el próximo libro, la base naval de Ferrol, una de las más importantes también en construcción de barcos de guerra, porque en ese momento en Ferrol se están construyendo 2 cruceros, uno casi terminado, en periodo de armamento, y se están construyendo minadores, que 2 de ellos entrarán en servicio antes de finalizar la guerra, que son el Júpiter y el Vulcano. Pero los cruceros, que era lo más importante, eran los buques más modernos, eran cruceros tipo Washington, que se llamaban el Baleares y el Canarias, que por cierto, permítaseme un apunte personal. Mi padre, en aquel entonces capitán maquinista de la Armada, era el segundo jefe de máquinas del Canarias. Bien, dicho esto, empiezo, si me lo permite Julio, Claro. a hablar sobre... No, pues no te lo permite, Julio. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Julio no te lo permite. No, digo ahora mismo, ahora mismo. Dentro de un momento ya te lo permito. Pero no, es por redondear un poco, y porque vamos a entrar un poco en el intermedio y todo esto. Pero no, pero es que le iba a decir a Emilio, a ti mismo, que claro, eso que acaba de contarnos,
¿Estarás de acuerdo? Lo del desplazamiento de las piezas. Sí, estarás por razones geoestratégicas. Sí. Estarás de acuerdo en que ahora mismo, es que es lo propio, digo ahora mismo, ya en los últimos largos años, en los que Ferrol pierde de una manera sorprendente, y yo creo que injusta sería algo debatible, yo creo que también injusta, pero en términos históricos. Pero en todo caso, yo creo que con una torpeza mayúscula, torpeza política, naturalmente, ahora mismo se está haciendo lo mismo, se viene haciendo lo mismo respecto al peligro teóricamente marroquí. Sí, hemos, en fin, empezado a confiar en la pérfida Albión, y exactamente. entonces ha dejado de venir el peligro del norte y ha pasado a ser la zona caliente, pues el Exactamente. sur, Cartagena, Y estaré gana yo, y Ferrol pierde. En efecto, estaré yo muy lejos de no considerar que naturalmente, claro que sí es un peligro, digamos, desde esa perspectiva contumaz de Marruecos, sin duda, es un peligro latente y claro. Por cierto, no voy a declarar la guerra a Marruecos yo aquí, no, o sea, ninguna inquietud, pero desde el punto de vista político, de la acción política, claro que ahora mismo es pedir peras al olmo, pero vamos, pero muchas peras al olmo. Pero las cosas se disuaden desde el principio precisamente de la exhibición de fuerza. Si llevan todo el aparato militar para allí, pues será para usarlo, entiendo yo. No digo en el sentido para usarlo preventivamente, para usarlo como fuerza disuasoria, que no se viene haciendo. En todo caso, ya veis que no declaré la guerra a Marruecos, ni muchísimo menos. Bueno, ni muchísimo menos, no sé. Bueno, ya está con su apostilla, Emilio. Es decir, bien, en todo caso, esto es así, sin duda. Y Ferrol se vio, digo, condicionado por estas circunstancias y ahora mismo... Y perjudicado. Y perjudicado, pero gravemente, una base naval de antiguo, meritísima y reconocida, por cierto, citas a Inglaterra. Sí. Si alguien sabe de Ferrol en el mundo, es Inglaterra. Desde luego muchísimo más que muchos españoles. Y ya no digamos los servicios secretos del archivo histórico inglés. ¿Estarás de acuerdo? Dime que sí, dime que sí, dile que absolutamente. Sí, dile que sí a la Cámara. Se lo digo que sí, y además corroboro con un pequeño Claro, apunte lo que estás diciendo, claro. En dos aspectos. Primero, en este momento Marruecos sigue presionando a España de una manera políticamente incorrectísima, ¿no? Y eficaz. Y eficaz, exactamente. E intolerable. Bien. Y con respecto a Eso Ferrol... ya depende del gobierno. Claro, por eso dije lo de las peras Ya. y el olmo. Las peras y el olmo. Y con respecto a la base naval, yo en nuestros tiempos, no hace muchos años, aquí estaba el Estado Mayor de la Flota y las importantes escuadrillas de fragatas, y hoy en día lo que hay en Ferrol es una fuerza logística, de apoyo logístico, y academias navales y un regimiento de infantería de marina. Eso es la base naval de Ferrol. Bueno, y déjame agregar que por lo menos, por aquello de que hemos perdido todo menos el honor, lo que nos queda es la dignidad histórica. Total. Eso sí, el prestigio histórico. Sin duda. Que menos, ¿no? Sin Que duda. menos. Bueno. Que ya sé que no hace mucho, pero bueno, siempre ayuda porque la historia no se repite, pero todo puede volver a empezar de otra manera, ¿eh? Aviso a navegantes. Sin duda. Aviso a navegantes que estamos hablando de esto, precisamente. De navegación y de buques, y Y marineros. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Empiezas tú. Y seguro que te lleve dentro yo. Ya me darás el paso. Bueno, y hoy voy a empezar yo a recomendar un libro que yo creo que ya es mérito porque normalmente se lo cedo a Emilio, que me encanta mucho lo que recomienda y cómo lo hace. Es decir, lo paso yo muy bien. Pero claro, de vez en cuando tengo que tomar el relevo, porque si no esto, ¿verdad?
hoy voy a recomendar un libro que sabe Emilio, precisamente, que llevo ya largo tiempo queriendo traerse. Exactamente, intentando recomendarlo. Y hoy, aprovechando la presencia de Rafael, bueno, no se entienda una correlación necesaria, sino que hay un fondo de hablar de la guerra civil, me dije yo, hombre, pues mira, miel sobre hojuelas, que dicen en Castilla, es decir, ¿no? Y entonces, hojuelas son las orejas gallegas, digo, por puntualizar, las orellas, ¿no? En carnaval, es un carnaval, o sea, todavía sí, tiene que llegar el mes de febrero. Fruta de sartén. Exactamente. Muy bien apuntado. Exactamente. Bueno, pues vamos a ver. El libro en cuestión a mí me parece una singularidad extraordinaria y ahora yo lo voy a mostrar a la cámara, a ver si nos entendemos, a ver si es capaz de aguantarse, que ya tiene mérito. Hombre, es un libro gordo, se aguanta. Exactamente, se aguanta. No es el de Petete, pero es un libro gordo, sí, ciertamente. Y si tienes en cuenta la tipografía, sí, pues sí. es más impresionante, porque tiene una letra pequeñita. Muy pequeña, sí, muy pequeña, pero yo ya lo hago para que pierdan los ojos en esto, la gente que lo lea. En fin, ya se ve Diccionario para un bacuto de Rafael García Serrano. Dentro de la referencia literaria y historiográfica de la Guerra Civil Española, fue seguramente la Guerra Civil Española sobre la que más se escribió con diferencia, más que sobre la Segunda Guerra Mundial, es decir, que ya tiene mérito, tiene muchísimas circunstancias, ¿no? Bueno, pues este libro es de una originalidad incomparable. Nadie hizo algo semejante. Diccionario ya da indicios. Un macuto, espero y entiendo que todos sabemos lo que es. Pero si no lo sabemos, voy a leer yo inmediatamente la aclaración que hace en la introducción ya el propio autor. Y así ya nos queda claro lo que es un macuto. Y también da indicios de la consideración literaria de esta obra. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Dice, macuto, almirante, autor, no conoce esta voz y tampoco el diccionario enciclopédico de la guerra. Nuestra madre academia dice así, academia de la lengua, claro, dice así, macuto, voz caribe, mochila del soldado. Ya está claro, pero haz alguna aclaración complementaria. Lo que no sabía yo era que era voz caribe. Sí, como canoa. Lo que ¿no? te enteras tú leyendo este libro. Y no hacemos más que empezar. Ya verás. Pero continúa el autor y dice, la definición es perfecta por cuanto toca su sentido militar, aunque un tanto incompleta, porque mochila, según la tropa, los montañeros y los alpinistas, es lo que se carga en las espaldas, la casa a cuestas, el armario ambulante de quien hace la guerra, que también, claro, escala montañas y llanea a buen paso. Almirante sostiene que mochila podría ser voz indiana si no estuviese comprobado el uso del vocablo en el lenguaje castrense antes del descubrimiento de América. Entonces no es voz caribe. ¿No? Contra lo que dice la academia. Claro, porque te estaba yo aquí entrando sí. En el principio de contradicción sí. y en la erudición de García Serrano, por otra parte. Habría que consultar un diccionario etimológico, entonces, como el Corominas, por ejemplo, a ver qué dice. Pues sí, en todo caso, continúa, no lo voy a leer todo, pero dice, macuto es principalmente la bolsa de costado, el piso de soltero de los combatientes, en el que todo, bueno o malo, cabe, y en él se guardaba lo más heterogéneo. En él cabía toda sorpresa, y se almacenaba de todo, hilo, papel de cartas, vieja correspondencia, retratos, libros, un par de mudas, recambios, latas de conserva, cigarrillos, útiles de aseo, quiero decir, en fin,
la llamada monda. Estarás de acuerdo en que tiene un carácter literario, Sí. pero, o sea, que inmediatamente te interpela, ¿no? Bueno, pues esto recoge voces, naturalmente, relacionadas con la guerra civil, pero no solo, sino, digamos que indirectamente, otras cosas. Y yo me voy a permitir leer, porque lo explica muy bien, el texto que aparece en la contratapa. Este texto os lo voy a leer a todos vosotros, a todos ustedes, porque merece mucho la pena. Y dice así: en su prólogo al capítulo de la novela correspondiente a su conocido y orientador título 100 libros básicos sobre la guerra de España, de Ricardo de la Cierva, Editora Nacional, año 1966, se lee el siguiente párrafo. Entre los autores españoles empiezo por el magnífico Arturo Barea. Voy dando pistas para quien no lo conozca. Comunista, combatiente, que tiene una trilogía magnífica, La forja de un rebelde, que es una maravilla literaria, a la que ya me referí aquí alguna vez, de una manera tangencial, en algún momento, pero que cualquier día tenemos que venir a recomendar y hablar de eso. Por cierto, no la traje antes porque en mi biblioteca caótica, y además trilogía, no la encontré, no hoy, ya hace tiempo. Hace meses. No sé por dónde anda, no sé por dónde anda. Pero bueno, Arturo Barea, ¿verdad? Empieza por destacar a Arturo Barea. Empiezo por el magnífico, además dice Arturo Barea, fenomenal y desgarrado autobiógrafo de una nación entera, la española, claro. Sigo con otro autobiógrafo, esta vez de una generación poco habladora que lo dio todo y exigió muy poco. Rafael García Serrano, que permanecerá como un valor constante de nuestras letras, aunque tarde en proyectarse su inevitable e inmediata fama universal. Ya te va dando pistas de lo que repetidamente te dije yo sobre la bondad de la literatura de García Serrano y este título en particular. Efectivamente, un cerco de silencio ha sitiado la obra de este escritor único por el grave delito de haber sido fiel a sus convicciones en las duras, en las maduras y en las durísimas, lo cual nos hace pensar que acaso Ricardo de la Cierva, estupendo historiador, bueno, por cierto agrego yo ahora, ya fallecido hace algunos años, pero naturalmente entonces no esté especialmente dotado para la profecía. Melchor Fernández Almagro, el mejor a la sazón de los críticos españoles, escribió en ABC: este diccionario para un macuto es esencialmente un documento de identidad generacional, y añadió después en La Vanguardia, otro periódico, un periódico catalán, que por entonces era La Vanguardia española, hoy no. Pero este mar de la lengua de Cervantes, escribe Fernández Almagro, le llama mar de la lengua de Cervantes, recibe de continuo toda clase de afluencias en corrientes muy vitales, y no puede serlo de mayor grado esta que García Serrano pone en movimiento hacia la consagración posible por el léxico oficial. Rafael García Serrano, por combatiente y por escritor, claro, hay que decir que era combatiente, que fue combatiente voluntario en los primeros días de la Guerra Civil. ¿Y cuándo escribe el libro? ¿Mucho después? En el año 66. En el 66. Sí, en el 66. Y por cierto, ya que dices esto, porque parece que implica porque esa edición es posterior. Sí, esta es del 79. Sí. No lo dije, pero es del 79. La primera edición, es decir, él lo escribió hacia el año 64. De hecho, tuvo una beca de la Fundación Juan March. Sí. Y en el 66 hay la primera edición.
de todos modos, ahora que estamos a vueltas, aquí en España, con las memorias y con los... Una cosa, tengo entendido que fue un éxito de ventas esa edición precisamente, la del 70 y muchos. Puede ser. No sé si la del 66 se vendió bien, pero sí, esta de Planeta... En todo caso tuvo varias. Se reeditó varias veces y sí, yo en alguna de las reediciones vi en la portada no sé cuántos miles de ejemplares vendidos, que es lo que ponen siempre las portadas, para resaltar el éxito. Sí, bueno, aparte y que te lo compres, de que claro. fiarle una edición a Planeta, que tiene buen ojo generalmente, pues explica esto. Lo que me pregunto es si esto fue un fenómeno diferente de la edición original, que a lo mejor no se vendió nada. No, yo creo que sí se vendió al principio. De hecho, hay que decir una cosa. Esta viene prologada, lo que pasa es que no quería pararme yo a esto, porque, en fin, se nos va un poco el tiempo, pero viene prologada, habla del prólogo a esta tercera edición, y de hecho dice, a esta tercera edición, que coincide con los llamados, por entonces, 25 años de paz, decía en el tiempo, de la paz española, decía. En todo caso, yo creo que hay una cita previa en la introducción al libro, que no pensaba citarla, quiero decir, no estaba pensando en eso, pero ahora que me dice esto Emilio, que me pregunta, que me interpela, que me interroga, es decir, sobre en qué fecha y tal, porque es interesante, naturalmente, la referencia a la memoria, que alguna vez lo digo tenemos porque aquí, si ¿no? Ricardo de la Cierva dice que el Cerco de Silencio y la fama futura, eso no coincide con el hecho de lo que se vendió este libro en el año 79. El silencio no lo dice de la Cierva, no, el silencio lo dice ya el editor. Ah, lo dice el editor, vale. Lo dice el editor, o sea, por eso en el dice, año 66, por eso, claro. Claro, por eso dice, es un estupendo historiador, Ricardo de la Cierva, dice, pero no muy profeta, no tiene don de profecía, por eso dice esto. En todo caso, como andamos aquí a vueltas ahora mismo, con una cosa, en fin, que la memoria, la desmemoria, la memoria histórica, la memoria democrática y todas estas cosas, sobre lo que mejor no decir nada. Pero sí me acordó ahora el comentario de Emilio cómo es la cita que Rafael García Serrano, entonces en el año 66, al filo de los 25 años, ¿no?, exactamente, de paz. bueno, habían sido los 64, que es cuando él termina la obra, se edita en el 66, la dedica, atención, no os quedéis solo con el primer nombre, sino que permitidme llegar al final de la cita. Dice lo siguiente: a Francisco Franco, el general de mi juventud, de la de él, claro, y a todos los que entonces quisieron una España nueva, la quisieran, como la quisieran y desde dónde la quisieran. Y digo yo que ya quisiera yo que hoy se dijera esto, por unos y por otros, sobre todo por otros. Con H. Sí, porque está perfectamente claro. La quisieran como la quisieran, y desde dónde la quisieran. A mí me parece que esto, escrito en un tiempo, 1966, en las que podía decir otras cosas, naturalmente, y exhibir otras prendas, yo creo que está muy claro. Pero esto coincide con el carácter noble, inequívocamente, rectamente noble, de Rafael García Serrano. En fin, este libro está lleno, leíamos hace un rato lo de saber manera, ¿verdad? Es decir, está lleno de circunstancias, de vocablos. ¿Y que están organizados por orden alfabético? Sí, bueno, de aquella manera, de aquella manera. Es decir, digo de aquella manera porque ya veis que empieza por Macuto, pero bueno, es la aclaración previa, ¿no? Pero bueno, eso tiene una lógica, pero sí, después... Sí, pero a continuación aparece Parche. Ah, pues no. Claro, y la glosa de Parche se lleva casi 2 páginas. Después Atilano,
Artillero. Un atilano era un cañón. Era un cañón. Sí, porque había un capitán en el ejército republicano que se llamaba Atilano y todos los cañones que eran republicanos eran los atilanos. Ah. Bueno, pues en atención a lo que acaba de glosar Rafael, yo voy a leer lo de Atilano, Pues que sí. no estaba previsto, pero ya tengo que leerlo. Pero claro. ¿Qué dice sobre Atilano Rafael García Serrano? Con lo cual ya vemos que yo tuve una gran inspiración trayendo este libro. Sí. Y a Rafael. Bueno, por supuesto, pero digo en la coordinación, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Atilano, dice lo siguiente Rafael García Serrano: patronímico que jamás oí a secas, sino con el debido acompañamiento de improperios y precisiones. Cada vez que se nombraba Atilano se hacía una referencia, por cierto, nada sutil, a su mujer, a su madre o a sus propias y nefandas costumbres. Atilano es el gran coco de la batalla de Teruel, frío aparte, y hay diversas opiniones sobre su origen. Ricardo Fernández de la Reguera, el gran novelista, dice en Cuerpo a Tierra, al hablar de la lucha en torno a Teruel, sonaba el nombre del comandante Morato y se pronunciaba con deje casi supersticioso el del capitán Atilano, un artillero enemigo, lo que nos dice Rafael, cuya ubicuidad parecía prodigiosa, si se hubiera de creer a los soldados, pues se le endilgaba el mando de todas y cada una de las baterías del frente. Apenas estallaba un proyectil en cualesquiera de las innumerables posiciones, los soldados exclamaban: «Ya está ahí el...» De Atilano. de Atilano. El mismo Reguera, que fue soldado de mi compañía, ceriñolo de los antiguos, recuerda la copla que entonces se hizo famosa. En el cielo manda Dios, en España manda Franco, y en el pueblo de Campillo, los riñones de Atilano. Lo de Campillo fue horroroso. Y lo de los riñones será un eufemismo, Sí, ¿no? sí, es un eufemismo. Claro. Eso sí, con la misma Rima. rima. En consonante. Consonante. En consonante. Lo de Campillo fue horroroso. Atilano, es decir, el 1240, escarbaba en las ruinas del pueblo con una constancia de perro vagabundo y de paso arreaba las posiciones sobre la carretera de Valencia. Allí estábamos nosotros, y si bien técnica y objetivamente reconocíamos las muchas virtudes de aquellas piezas rusas desde un punto de vista personal, nos remontábamos con la espalda al aire hasta la impureza de su octavo apellido, si es que tenía apellidos, y también decíamos pestes del plan quinquenal. Malo era el proyectil en sí, pero creo que aún asustaba más el vuelo pesado y zumbón de la espoleta. El tal Atilano me secó la boca con frecuencia, dice García Serrano. En La fiel infantería, una obra magnífica de García Serrano, esto ya lo digo yo, le aludo un par de veces, siempre con arreglo a protocolo. Recuerdo con espanto una tarde infinita, y eso que oscurecía pronto, bajo las pezuñas de Atilano y también su cálida y pestilente alentada. Esa tarde me mataron un sargento de mi sección, el sargento Blanco, y la compañía tuvo varias bajas. ¿Os acordáis? Juanjo de Carlos, Tizón, La Serna. Me parece reconocer en Cuerpo a Tierra el relato brutal, realista, implacable de aquellos días y concretamente de aquella tarde. La he vuelto a vivir releyendo la novela de Ricardo Fernández de la Reguera y no es nada agradable. Para consolarme del mal trago, pensé que en cierto modo era lógico que el enemigo bombardease una tal concentración de novelistas en el pueblo de Campillo. Bueno, yo no tengo ya más que decir. ¿Solo puedo apuntar un dato? Sí. El 1240 ese que se dijeron, para la gente que no lo sepa, es el calibre de los cañones. Claro. Y este señor que tienes sentado a tu lado llegó a conocer estos cañones rusos que vinieron, curiosamente, de manos de los alemanes capturados en la Unión Soviética durante la ofensiva y que nos revendieron a España. Bueno, ya vemos que En la campaña rusa, claro. Sí, bueno, el programa de hoy es que
no tiene desperdicio. Es que esto es una cosa... ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Habrás visto que lo de El Atilano, ya ves, estarás de acuerdo, tú también, ¿eh? Pero estarás de acuerdo, a mí me interesa, ya sabes mucho, la esencialidad literaria. Y cómo escribe este hombre, sobre lo que escribe, y con este coloquialismo, en fin. Es una descripción literaria, perdóname que interrumpa, es una descripción literaria de maestro. Por supuesto, es Y que es lo hizo, que... Es y que lo es, hizo un militar artillero, sí, sí, pero también es que es- periodista y escritor. Claro, es que es lo que era García Serrano, Rafael García Serrano, aparte de un individuo, lo voy a decir yo porque no lo va a decir él, era un individuo valiente y arrojado donde los hubiera. Ya vemos cómo se dolía de la baja, De del sargento, su sargento, sí. y de, en fin, bueno, yo creo que nos quedamos ahí porque la hora bueno, como quieras. ya nos va... a ver, trajo un libro Emilio, Sí, va, lo pero voy a tiene que presentar ser, un poquito, tiene una que cosa ser muy corta, breve, sí. porque si no se nos Se va ve el bien, tiempo. ¿no? Me Se gustaría- llama Puerto Chocolate. Como el tema de hoy va de una ciudad marinera como Ferrol, de los avatares de la guerra, sobre las instalaciones y de barcos y de cosas así, pues se me ha ocurrido traer un libro que por una parte trata de una historia de batallas navales y de piratas y de asedios a la ciudad de Ferrol, pero por otra parte no tiene nada que ver porque lo trata en clave de historia para niños. No es un libro de historia, es una novela para niños que se llama Puerto Chocolate, donde Ferrol se transmuta en esta ciudad, Puerto Chocolate, que es una especie de imaginación fantástica de la ciudad departamental. Se llama Puerto Chocolate porque el centro de Ferrol, el centro del barrio de la Madalena, el centro del Ferrol de la Ilustración, es una cuadrícula con forma de chocolate. Y entonces, pues al autor del libro, Valentín Lamas López, pues se le ocurrió cambiar el nombre a su Ferrol fantástico y ponerle Puerto de Chocolate. Entonces toda la ciudad está cambiada en términos, digamos, de fantasía infantil. Los castillos de Felipe y La Palma que cierran la ría, pues aquí son dos edificios con forma de estrella, las grúas son flamencos rosa gigantescos, la población son piezas de ajedrez, el niño peón, la reina y el rey negros. Hay dos ballenas allí a la entrada de la ría que defienden el puerto ante los ataques de los piratas. Y bueno, hay de todo, ¿no? Una batalla que al final, por supuesto, ganan los buenos, es decir, nosotros, y hay, en fin, gigantes mitológicos, el Colossus, hay piratas terribles, bueno, es una cosa muy de fantasía infantil, muy bien escrita, quizá para niños un poquito seleccionados, y que encima está llena de dibujos. No sé si saldrá algún dibujo. Mira, por ejemplo, el Colossus es este, es una especie como de gigante, así que muy recuerda bien, un poco aparece muy bien, a muy bien, Gerión, muy ¿no? bien. Sí, Ferrol, sí. la transmutación de Ferrol, convertida en Puerto Chocolate, aparece en una de las últimas ilustraciones, que no se ve, no sé si se ve, está montada, ahí está la ría, con dos ballenas a la entrada, San Felipe y La Palma convertidos en estrellas, y, en fin, una historia así como muy fantástica. El autor es un profesor de la UDC, de la Escuela de Arquitectura, yo creo que es. A ver, tengo aquí la nota exactamente. A ver, bueno, ya lo diré. Aquí, es profesor de Física y Cálculo de Estructuras en la Escuela de Arquitectura de la UDC. Bueno, la UDC es la Universidad, de Coruña, claro. La Universidad de La Coruña. porque Entonces si él no- se convierte en un personaje literario que se llama Tim Okanawa, que es el que firma el libro, como si lo escribiera ese Tim Okanawa, que es de la tribu de los Okanawas, porque una vez tuvo un sueño donde se le apareció un monje, el autor, quiero decir, el Valentín, tuvo un sueño donde se le aparece un monje, en fin, japonés, o bueno, un oriental que le dice que busque la tribu. A eso apunta, ¿eh? Sí, la tribu de los Okanawa, y entonces cuando despertó, pues inventó este personaje, el Tim Okanawa, los Okanawas, y a partir de ahí lo convirtió en el escritor de esta historia, que es, bueno, pues muy
simpática y muy original. Y al mismo tiempo que hizo el libro, hizo una presentación ligada a una exposición de sus dibujos, porque él, bueno, todos los dibujos son suyos, es decir, además de profesor en la escuela, pues es, digamos, un artista gráfico. Y entonces hizo una ilustración en el Museo de la Construcción Naval de aquí de Ferrol, que tuvo bastante éxito, exponiendo los originales de sus dibujos y, en fin, piezas relacionadas con la historia, navales y de guerra y cosas así, y fue una exposición muy bonita, y el libro pues a mí me parece muy original y me parece, en fin, que sería digno de ser mejor conocido, y por eso lo he traído aquí para recomendarlo, y también un poco para quitarnos de las amarguras de la tragedia de la guerra civil, entrando en estas guerras de broma que son piratas y ferrolanos, bueno, en este caso portochocolateños, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además Está buscando ¿cómo se llama? las La editorial. bondades... Sí, sí, di. A ver, no, iba a decir las bondades que citas, del profesor, sin duda. Yo agregaría que además... Bueno, lo podemos poner a él, porque sale aquí disfrazado de capitán, así, con su pipa y su cosa. Sí, este sí, es el yo le conozco, Valentín Lamas. Yo le conozco, pero yo le conozco, y precisamente porque le conozco, voy a decir con cariño. Perdona, Imprenta Noroeste es la que edita este libro. Sí, es No una sé editora minoritaria. sí, no creo que sea fácil de conseguir, pero bueno, ¿verdad? En todo caso, queda ahí la cosa simbólica. Digo, en cuanto al autor, digo que sí, voy a decir con mucho cariño, que tiene todos los favores y las consideraciones que citas, ya lo creo, y luego encima es evidente que es un gran promotor comercial. Sí. Bueno, yo quería decir también sobre su manera de dibujar, porque, vamos, que son unos dibujos como infantilizados, que tienen una influencia de los dibujos de Lorca y de la manera de dibujar de Saint-Exupéry, del Principito, que lo hacen para mí, por supuesto, muy atractivo, y yo creo que al mismo tiempo bastante atractivos para un niño, que son, en definitiva, los primeros a los que se dirige esta historia. No Por sé cierto, si... me permites un segundo, claro. Saint-Exupéry para mí es uno de mis ídolos porque es un aviador y un escritor maravilloso. Y un dibujante. Y un dibujante. Sí, sí, nos sumamos todos con entusiasmo, pero tenemos que salir de Claro. porque si no, es que esto se nos va, ¿entiendes? Sí. Bueno, hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y ahora, continuando con esta historia, ahora sí, ya le voy a decir yo a Rafael, estás autorizado para entrarle al libro de Ferrol bajo las bombas. Ferrol bajo las bombas, los ataques aéreos a la base naval de Ferrol en 1936, que este es el subtítulo. Habíamos ya dicho algo respecto a los proyectiles, a la artillería antiaérea, pero bueno, tú éntrale, que es tu especialidad, además, adelante con él. Pues muchas gracias por la autorización, Sí, Julio, sí, una sí, vez sí. Es que lograda. yo soy muy magnánimo. Una vez lograda. Sí. Muchas gracias. Porque él ha venido aquí a hablar de sus libros, como me decía hace un momento. Sí, no me hagas hacer un umbral porque Sí. no procede. Bien, Exactamente. queridos televidentes, voy a hablar brevemente de este libro, cuya portada, porque tiene su historia, hay un avión, evidentemente, y el puerto de Ferrol en el medio, y los cañones del crucero Canarias, que normalmente no disparan con ese ángulo que tienen en la fotografía, pero ahora tiene su explicación que daré. Bien, una vez alguien me preguntó, pero vamos a ver, Rafael, ¿cómo pones un avión civil en la portada cuando se trata de bombardeos? Pues tenemos que decir que en España, en aquella España de 1936, los aviones de las líneas aéreas, lo que hoy sería la compañía Iberia en España de aviación, que se llamaban líneas aéreas postales españolas, tenían los aviones más modernos y veloces de todas las aviaciones, civil o militar. Es decir,
un avión de caza destinado a derribar a un avión de bombardeo atacante no alcanzaba la velocidad que alcanzaban estos aviones, que eran los Douglas DC-2, antecesores de un avión muy famoso que es el Douglas DC-3, y que aquí en España el gobierno, como no tenían otro tipo de avión para actuar a larga distancia, militarizó estos aviones y curiosamente los adaptó para el bombardeo de una manera, como dice Julio alguna vez, con aquel ya sorna de Galicia, de aquella manera. Y me refiero a que le desmontaron la puerta lateral por donde subían los pasajeros, le pusieron una tabla de lavandera que utilizaban las lavanderas antiguamente para lavar la ropa. para Sí. lavar la ropa, y por ahí deslizaban la bomba. Por otra parte, en una de las ventanillas de la cabina de pilotaje desmontaron el cristal y montaron una ametralladora en plan defensivo. Los ingenieros norteamericanos, cuando se enteraron de estas modificaciones, dijeron: estos aviones se desintegrarán en el aire en cuanto vuelan. No se desintegró ninguno. Pero como yo conocí a varios de los aviadores que en aquel entonces fueron testigos o bien vinieron a bombardear nuestra ciudad, me decían: hombre, desintegrar no se desintegraron, pero soplaba una corriente de aire que tenías que agarrarte bien para no salir por encima de la tabla de la bandera. Sí, con las bombas. Por otra parte, bueno, primero, la carga que comentábamos del libro anterior del mar Cantábrico, los aviones eran civiles, precisamente. Totalmente. ¿Verdad? Así Claro, es. ya eran civiles. Así es. Iban a ser, en fin, preparados y tal, pero eran civiles. Y luego, por otra parte, hombre, hay que decir que ese elogio, que naturalmente me sumo con entusiasmo sobre la calidad de los aviones y todo esto, es que hay que tener en cuenta que España, la aportación a la aviación, digamos, de principio en España, fue extraordinaria. Y en particular en el caso de Ferrol, encima, nada menos que aportamos el aviador Piñeiro, el aviador Iglesias Braje y Ramón Franco, que es el que va, hermano de Francisco Franco, precisamente, Ramón Franco, que es el que va a realizar nada menos que el vuelo del Plus Ultra de meritísima memoria, atención, argentinos, de meritísima memoria en Argentina, porque es a Buenos Aires que llega en un viaje memorable. Es decir, es que, en fin, todo esto hay que decirlo porque, ¿verdad? Por supuesto. Claro, Y además, curiosamente, no ha mucho, publicamos Lucas y yo un libro sobre la sublevación que hace Ramón Franco a favor de la República. Ya vemos que Rafael también es un buen promotor comercial, como él. Como Valentín Lamas. Sin duda. Muy bien, muy bien, muy bien. Sin duda hay que meterse. Sí, muy bien, muy bien. No, además Ya dijimos a lo que vino. exactamente. Yo, hablar de mis libros. Exactamente. Bueno, hay que decir que estos libros, que repetidamente estamos mostrando a la cámara y tal, son precisamente los que ayer presentaron el propio Rafael y Lucas Molina Franco, naturalmente. Sí. Efectivamente. Y tienes que decir la editorial, porque así como el mío Sí, no bueno, es muy fácil de no, conseguir. la nombró. Hombre, yo creo que la dije 3 o 4 veces, pero la voy a volver a nombrar. Gallant Books. Ay, sí, al Gallant principio lo dijiste. Books, que es propiedad precisamente de Lucas Molina Franco. Bueno, Exactamente. Claro. Yo llevo trabajando con Lucas casi 20 años. o sí, más. sí. Bueno, yo ya hablé del Sí, Consejo sí, sí, Asesor y todo efectivamente. esto. Bien, pues entonces vamos a centrarnos en el tema. ¿Por qué era objetivo militar, a pesar de que no tener artillería antiaérea, Ferrol? Pues por lo que dijimos antes, porque se estaban construyendo barcos militares de importancia vital para la guerra. El Canarias y el Baleares. El Canarias y el Baleares. El Canarias ya estaba haciendo pruebas de mar y tenía casi todo el armamento, excepto una dirección de tiro que le prestó, por cierto, mi antiguo regimiento de Ferrol, una dirección de tiro terrestre que se adaptó para el barco. Bien, entonces la aviación, o sea, los republicanos entendieron que había que destruir, antes de que pudieran salir a la mar a combatir
estos dos cruceros había que destruirlos en la base, en donde se estaban construyendo y armándose y preparándose. Después Entonces, destruyeron uno, pero en alta mar. sí, en alta mar, efectivamente, en marzo del 38, en Baleares. Bueno, pues, como digo, estos aviones se hicieron 6 incursiones, aunque tengo que hacer un pequeño inciso. La primera incursión que hay en Ferrol es la hacen los propios sublevados sobre la marinería que no se sometía a bordo del crucero Cervera, que estaba en dique. Y entonces, 2 hidroaviones de la Armada, 2 Saboya, pequeñitos, que tiraban bombas de 12 kilos, que poco daño podían hacer. Es más, cuando las bombas que caen sobre la cubierta del Cervera solo hace levantar astillas. Es decir, fue un bombardeo más moral que efectivo, fue incruento. Bueno, pues tienes que cerrar el comentario. Bueno, ¿y qué Sí. pasó? Sí, ¿Destruyeron bien, los barcos? Entonces, lo que digo, entonces hay a continuación 5 ataques aéreos sobre Ferrol, en los que solo en uno creen haber alcanzado a uno de los cruceros en construcción. Ellos dicen que es el Canarias, pero en realidad la bomba que lanzó el avión en aquel momento cayó muy cerquita del Cervera, pero en agua y sin hacerle apenas daños. Pero la prensa gubernamental, a grandes titulares en la prensa del día siguiente, dice: hemos destruido al crucero Canarias en Ferrol. La propaganda. Exactamente. La Vale. propaganda. Es decir, por eso después Bueno, ganaron la solamente guerra. decir que hubo muertos en casi todas las incursiones y que, curiosamente, a pesar de no haber artillería antiaérea, la del Canarias llegó a utilizarse como tal y al avión republicano que venía, las explosiones tan grandes que daban estos proyectiles, que eran de 203 milímetros y un proyectil de peso considerable, y que al explosionar en el aire debía de ser aquello aterrador, te lo digo como artillero, el avión empezó a dar bandazos y cayeron las bombas a ambos lados de lo que explicaste tú, a ambas márgenes de la ría, con muertos. Y luego solo cierro el capítulo diciendo una anécdota muy jugosa, que es: uno de los proyectiles del Canarias sin explosionar cayó en un campo de labor, y al propietario de las tierras en cuestión, todo enfadado, no se le ocurrió otra cosa que cargar el proyectil en su carro de vacas y, dando la vuelta a toda la ría de Ferrol, se presentó de aquella guisa ante las puertas del arsenal militar para pedir daños y perjuicios que le había causado el proyectil, con el gravísimo riesgo, porque ese proyectil podía haber explosionado en cualquier momento. Bueno, pero Dios premia la inocencia y ese fue el caso, ¿no? Sí. Me Lo que pregunto si le pagarían los daños y Lo que no perjuicios. sabemos es si le pagaron No. o los daños y perjuicios Bueno, o no. eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y yo creo que estos 2 libros que hemos presentado ayer, Lucas y yo, pues esperemos que tenga, y aquí voy a hacer otra llamada comercial, que sea del agrado de todos los sí me ferrolanos. parece bien, lo que hay que hacer es, sí, yo creo que sí. Bueno, todos los ferrolanos y de aquellos cualesquiera que naturalmente tengan interés en claro. este asunto. Absolutamente. Por Porque- supuesto. porque se distribuye. Porque claro, es que en este aspecto lo de Internet y tal facilita las cosas, Sí. ¿no? En fin, bueno, tenemos que dejarlo, Rafael, ya tenemos que dejarlo. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Yo leo la primera frase. Vale, era hasta aquí, hasta afuera. Bueno, y hoy vamos a leer, seguramente no con la calma deseable, pero en todo caso, vamos a leer un poema celebérrimo, por otra parte, y emotivo, desde la perspectiva española e iberoamericana también, de un nicaragüense universal, Rubén Darío, un excelso poeta, y en este caso vamos a leer
entre Emilio y yo, iniciará Emilio, terminaré yo, Salutación del optimista, que así dice el título del poema. Adelante, Emilio. Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, espíritus fraternos, luminosas almas, salve. Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria, un vasto rumor llena los ámbitos, mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto, retrocede el olvido, retrocede engañada la muerte, se anuncia un reino nuevo, feliz Sibila sueña. Y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron, encontramos de súbito, talismánica, pura, riente, cual pudiera decirle en sus versos Virgilio divino, la divina reina de luz, la celeste esperanza. Pálidas indolencias, desconfianzas fatales, que a tumba o a perpetuo presidio condenasteis al noble entusiasmo, ya veréis el salir del sol en un triunfo de liras, mientras dos continentes, abonados de huesos gloriosos, del Hércules antiguo la gran sombra soberbia evocando, digan al orbe la alta virtud resucita, que a la Hispania progenie hizo dueña de siglos. Abominad la boca que predice desgracias eternas, abominad los ojos que ven solo zodíacos funestos, abominad las manos que apedrean las ruinas ilustres, o que la tea empuñan o la daga suicida. Siéntense sordos ímpetus en las entrañas del mundo, la inminencia de algo fatal hoy conmueve la tierra. Fuertes colosos caen, se desbandan bicéfalas águilas, y algo se inicia como vasto social cataclismo sobre la faz del orbe. ¿Quién dirá que las sabias dormidas no despierten entonces en el tronco de roble gigante, bajo el cual se exprimió la ubre de la loba romana? ¿Quién será el pusilánime que al vigor español niegue músculos, y que al alma española juzgase áptera y ciega y tullida? No es Babilonia ni Nínive enterrada en olvido y en polvo, ni entre momias y piedras reina que habita el sepulcro, la nación generosa, coronada de orgullo inmarchito, que hacia el lado del alba fija las miradas ansiosas, ni la que, tras los mares en que yace sepulta la Atlántida, tiene su coro de vástagos altos, robustos y fuertes. Únanse, brillen, secúndense tantos vigores dispersos, formen todos un solo haz de energía ecuménica, sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas, muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo, vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente que regará lenguas de fuego en esa epifanía. Juntas las testas ancianas ceñidas de líricos lauros y las cabezas jóvenes que la alta Minerva decora. Así los manes heroicos de los primitivos abuelos, de los egregios padres que abrieron el surco prístino, sientan los soplos agrarios de primaverales retornos y el rumor de espigas que inició la labor ptolémica, un continente y otro renovando las viejas prosapias en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua. Ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos. La latina estirpe verá la gran alba futura, en un trueno de música gloriosa, millones de labios saludarán la espléndida luz que vendrá del oriente, oriente augusto, en donde todo lo cambia y renueva, la eternidad de Dios, la actividad infinita, y así sea esperanza, la visión permanente en nosotros, ínclitas, razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. Poema para la esperanza de la patria, que esa fue su inspiración, de la patria entera y toda, como lo quiso Rubén Darío, de la patria hispana, ubérrima y fecunda, la de los españoles todos, de uno y otro hemisferio, como proclamaba la Constitución de Cádiz de 1812. Rubén Darío, nacido de natural Félix Rubén García Sarmiento, nicaragüense universal, escritor, periodista y diplomático, pero sobre todo, muy sobre todo,
poeta, enteramente poeta, epítome del modernismo, en puridad su inspirador primero y más lúcido, que abrirá camino, entre otros, a Juan Ramón Jiménez. El modernismo en aquellos años 20 del siglo pasado, en España, que ha de suponer, por obra y gracia de Rubén Darío, un nuevo lenguaje poético con una influencia troncal y decisiva en el porvenir ya inmediato. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 3 de diciembre de 2022. Bueno, muchas gracias, Rafael, por tu presencia, por tu conversación, y si te parece, allá que arranque el nuevo año en oportunidad que podamos acordar propicia, sería de convenir fecha y pasar de nuevo por este plató de Crisol de Cultura para abordar otro asunto interesante a propósito de alguna que otra página de la historia más reciente. ¿Qué te parece? Pues encantado de volver a acompañaros, tanto a ti como a Emilio, en este programa que ya empiezo a considerar un poquito propio en ese sentido. Hombre, y a poco que te dejes. Bueno, ya vemos que sí, que queda emplazado, en fin, con su palabra por delante. Así que yo creo que cuando asome el año ya veremos, enero, febrero, lo de febrero ya veremos, quizás antes. Bueno, la próxima semana nos visitará de nuevo Mariano Durán Aneiros, profesor de química, poeta de mérito y persona de hondos saberes clásicos, y con él abriremos conversación a propósito de la formidable y controversial, como dicen en algunas geografías hispanoamericanas, con ese vocablo tan hermoso y de raíz más consecuente que nuestro en España, controvertido. A propósito, decía, lo repetiré, de la formidable y controversial personalidad artística, intelectual y filosófica, y por igual hombre de acción, en tantos sentidos también hombre de acción, de Gabriel D'Annunzio, nacido en Italia a mediados del siglo XIX y fallecido en el año 1938, de esta singularísima personalidad nos ocuparemos. Y cómo no, de su influencia sobre la égida de Benito Mussolini, que le admiraba sin reservas. Ya es de ver, será un programa de no perdérselo, pero de no perdérselo, y que por cierto me dio la inspiración a mí, Emilio, de sugerir este programa sin quererlo, él de una manera inocente, pero intuitiva, instintiva, inspirada, porque me hablaste de esa... Sí, fue a partir de una cosa que hay colgada en internet de Sánchez Dragó, un programa que se llama Libros con Wasabi, y que hace a medias con Luis Ansoncho, creo que se llama, que es un profesor de una universidad del sur de Estados Unidos, pero que es mexicano. Entonces hacen el programa a medias y hacen más o menos un programa de libros parecido al Wasabi original, sí, pero donde es básicamente Sánchez Dragó el que habla todo el tiempo y el Ansoncho el que hace preguntas. Entonces, cuando hacen una conexión, pues desde Texas a Castilfrío, que es donde está él normalmente, y estaba con un libro gordísimo en la mano, pero una cosa tremenda, y dice, me pillas leyendo este libro que es estupendo, esta novela de un italiano que trata de la relación entre Mussolini y D'Annunzio. Y entonces, claro, me dijo esto Emilio, y claro, ya veis cómo es esto. Dije yo, pues el próximo programa D'Annunzio, porque yo soy muy mandón. Y por el que le tienes mucha lealtad a Sánchez Dragó. Bueno... y si él dice que es una novela estupenda... Sí, no, también, pero la inspiración le tengo lealtad intelectual. Claro. Es decir, sí, pero en todo caso, tú y yo sabes que habíamos hablado de D'Annunzio sí. varias veces con intento... Entonces dije yo, pues es el momento. Así que, en fin, esta es la historia.
Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra consideración crítica y naturalmente también por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición el domingo a las 7:30 de la tarde. Por lo demás, sea de recordar todos nuestros programas anteriores dedicados a los más variados asuntos de la cultura pueden ser vistos en YouTube a través de Internet y por igual, asimismo, por ahí os esperamos. Hasta el próximo sábado, queridas amigas, queridos amigos, en Crisol de Cultura. Será, como siempre, un placer. Y bien, ya sabéis que pasó lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana.